Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, no importa a la hora que estén viendo este pequeño contenido. Tenemos otro podcast, este es muy interesante sin duda. Es algo de lo que yo realmente sí quería hablar y que se coincidió. Logramos conectar esta parte, hacer este podcast. En esta ocasión me encuentro con el médico Gerardo Rogelio Pérez. No sé si gustaría presentarse a usted. Claro, eh, como ya mencionaron, mi nombre es Gerardo Rogelio Pérez Gutiérrez, soy médico cirujano con la especialidad en cirugía neurológica. Eh, pues esto fue desarrollado o estudiamos la especialidad en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre del ISSSTE en la Ciudad de México. Pues vamos a empezar de lleno con la carnita. Ahora sí nos vamos a ir a lo mejor punto. ¿Qué es la neurocirugía? Bueno, el desbaratar la palabra como Ajá. neurocirugía sería aquel individuo cirujano médico que atiende las patologías del cerebro y de la columna vertebral. Ok. Y básicamente en nuestra función aquí que tenemos en el hospital regional es cirugía de cerebro. ¿A qué se refiere más específicamente a real abrir la cabeza, operar problemas, trastornos, tumores? Claro, bueno, la cirugía neurológica sí tiene un abanico de acciones, ¿no? Ok. Eh, lo más frecuente que atendemos aquí en Texutlán, pues son las personas que tienen accidentes, que tienen lesiones en la cabeza, en el cráneo, que a consecuencia del accidente tienen un sangrado dentro de la cabeza o que se daña el tejido cerebral y que éste se hincha demasiado y que necesita espacio para poder hincharse y no maltratarse más ese tejido cerebral. También operamos tumores, operamos a algunos pacientes seleccionados de lo que conocemos coloquialmente que tuvieron un derrame cerebral, que en realidad es una hemorragia dentro del tejido cerebral. Tal vez en algún momento hemos escuchado de una enfermedad que se llama ruptura de aneurisma cerebral, que es una enfermedad grave. También hemos tenido la oportunidad de atender a algunos de estos pacientes y pues, tener resultados aceptables para estos pacientes, ¿no? Ok. ¿Cuántos años lleva ejerciendo en la neurocirugía? Bueno, desde el 2016 que terminamos la especialidad y de hecho es el año en que ingresamos a laborar aquí en el hospital regional, pues de manera paulatina hemos ido pues estableciendo este servicio en el hospital regional, ¿no? Ok. ¿Cuántos neurocirujanos hay en Tizutlán, en Puebla? He escuchado que es muy en escaso. Texutlán, pues desafortunadamente, pues solo estoy yo, de hecho en la región, ¿no? Ya los compañeros neurocirujanos más próximos, pues están en Jalapa, en Tuxpan, en Veracruz, Ok. o hasta la ciudad de Puebla. Hay algunos compañeros, pero pues que viven por ejemplo, está el doctor Guillermo Luna, que es originario de Ok. Huachinango, que sería el más periférico igual que yo, pero vaya, ahí Ok. solo ejerce la medicina privada. Institucionalmente sabemos que en los servicios de salud del estado de Puebla, o sea, lo que es salubridad, hay alrededor de 13 neurocirujanos, pero la gran mayoría están concentrados en la ciudad de Puebla, ¿no? Ok. ¿Y a qué se debe esta escasez de profesionales en esta rama? Bueno, una por el tipo de especialización, ¿no? Que después de estudiar medicina, los 6, 7 años, dependiendo de la universidad en la que estés, pues terminas medicina, 6, 7 años, y después tienes que competir a nivel nacional para poder tener acceso a la especialización. Y la neurocirugía se considera una subespecialización porque tienes que entrar primero por una rama troncal, que es la cirugía general, tienes que estudiar un año por lo menos de cirugía general y después vuelves a competir para poder entrar a neurocirugía. Y bueno, aunque ya han ido incrementando las sedes y la cantidad de egresados de neurocirugía, pues siguen siendo pocos para la demanda real que tenemos de pacientes.
y pues se agregan otros 6 años de formación, ¿no? Ok. Estaba escuchando también que por lo mismo de la profesionalización que tienen estos especialistas, pues en el área privada, bueno, en general es un área bien pagada. ¿Qué tan cierto es esto? O sea, ¿qué tan...? Es pues relativo, ¿no? Porque al final pues sí es una especialidad que se considera muy cara, pero no tanto por el servicio médico. Sí, la consulta a veces resultaría onerosa, ¿no? Porque pues, si vamos a consultar en un hospital Ángeles o en una de estas instituciones privadas de mucho prestigio, pues hay variabilidad en el precio, ¿no? Hay consultas desde 1,500 pesos hasta 3,000 pesos una consulta, dependiendo de qué cosa estemos o a quién visitemos de los especialistas, ¿no? Se vuelve muy caro porque la cirugía neurológica requiere de muchos implementos tecnológicos, que el microscopio, que herramientas especiales para cortar el hueso, cámaras, material de microcirugía, o sea, todo lo que usemos para una cirugía grande, o sea, tijeras, ganchos, agujas, pero todo de manera muy especial, sobre todo lo que es microcirugía, que estamos hablando que trabajamos en espacios pequeñitos de 2-3 centímetros, y allí tenemos que hacer todo lo que haríamos a nivel de manos, ¿no? ¿Y qué es lo que se puede realizar? ¿Qué tipo de cirugías o neurocirugías se pueden realizar aquí en Teciutlán, Puebla? Bueno, aquí en Teciutlán, porque tenemos en nuestro hospital regional, pues ciertas limitaciones de infraestructura y de equipo humano, pues no tenemos muchos recursos para hacer cirugías muy grandes, ¿no? Pero todo lo básico o la urgencia básica se puede resolver, ¿no? Los pacientes que se accidentan, que tienen fracturas en el cráneo, que tienen un coágulo en la cabeza, que se pueden resolver aquí en el hospital regional. Cirugía básica, ¿no? Por ejemplo, de la hidrocefalia en los pequeñitos, que les crece su cabeza demasiado porque acumulan agua. También operamos a esos pequeñitos, o los pequeñitos que nacen con alguna malformación de la espina, de lo que se ha escuchado por ahí, que espina bífida o mielomeningocele, que es el término técnico. Pues también hemos atendido a pequeños con ese tipo de problemas. A veces hay situaciones que son más complejas y no se pueden resolver aquí, entonces otra de las funciones del hospital es canalizar a los pacientes que no podemos resolver aquí, resolverlos, enviarlos al hospital donde puedan ser resueltos estos problemas, ¿no? Y en lo personal he escuchado, yo he escuchado en la investigación que hice del tema de unos casos muy complicados en estas cirugías, ¿no? Escuché el de los primeros que se hizo de Ben Carson en el año 87 de pues la separación de unos gemelos, ¿no? Claro. Entonces quería preguntarle, ¿cuál ha sido la cirugía más complicada que ha realizado? Bueno, durante la formación, por ejemplo, sí participamos, por ejemplo, en cirugía de separación de pequeños siameses. ¿Están unidos por la cabeza? En este caso fue a nivel de la columna, a nivel del sacro. ¿Cómo? ¿Se estaban unidos? Ajá, sí. Unidos. ¿Compartían una columna o tenían dos? Venían las dos, pero compartían huesos de la cadera. Ok. Sí, entonces ahí, digamos, no es tan complejo técnicamente como nos lo muestran en la película, ¿no? De Manos Milagrosas, ¿no? Que es el referente, ¿no? Pero pues son casos que sí existen, que sí los hemos visto. Alguna vez pensamos, nunca voy a ver uno de esos, pero sí sucede. Las cirugías más complejas, por ejemplo, recuerdo una muy en particular con el doctor Diego Méndez Rosito, que es un cirujano de base de cráneo de ahí del Centro Médico Nacional 20 de noviembre, de un paciente con una lesión de origen dental, pero que creció impresionante, ¿no? Y fue una cirugía multimodal porque participamos
personal de varias especialidades, neurocirugía, ¿Y como qué tiempo dura? cirugía maxilofacial, otorrinolaringología, y esa cirugía duró alrededor de 18 horas. Ok, 18 horas en la cirugía. En la cirugía, y el paciente, pues digamos que tuvo un resultado bastante aceptable, que después envió al doctor por ahí unas fotografías que andaba en la playa, ¿no? Ok. Muy bien. ¿Y cuáles son los casos más comunes que le tocan atender dentro de las cirugías de, pues? Pues aquí Texutlán, dicen, afortunadamente nos da mucho trabajo, pero es desafortunado. Claro. Porque finalmente el principal problema que atendemos aquí es el traumatismo craneoencefálico. ¿Cuál es el? ¿Qué es eso? Bueno, es aquel que se golpea la cabeza independientemente de la fuerza, pero lo más común es que sean gente joven, hombres, que manejan motocicleta sin casco, habitualmente, ¿no? O los que chocan en el auto y no usan protección, cosas de ese tipo, ¿no? Es lo más común. De allí siguen pues nuestros adultos mayores que se caen y que días después o semanas después empiezan con algún dato de deterioro neurológico. Habitualmente empiezan a tener dificultades para hablar o para poder caminar, ¿no? Es lo más común que atendemos aquí en Texutlán. Sí, es muy común por el tema de, lo diría que por un tema de, pues de falta de responsabilidad de los jóvenes o de las personas en este caso. ¿O cómo ve que ha llegado por más como por accidentes, menciona? Así es. Es un tema complejo, porque pues, finalmente todos cuando somos jóvenes, por ejemplo, yo también fui aficionado a las motocicletas. Una, pues la juventud que nos dice, acelérale, ¿no? Jálale al acelerador, y lo hacemos muy irresponsablemente. Otra cosa muy importante que hemos visto es que no tenemos cultura vial, ¿no? Ni como peatones, ni como conductores de automóvil, mucho menos como motociclistas, ¿no? Entonces son parte de los factores que favorecen esto, y el mínimo interés de utilizar los equipos de protección mínimos, ¿no? Y también que pues a veces los equipos de protección que nos venden comercialmente habitualmente no cumplen con las reglas internacionales, o dicen a veces por ahorrarnos unos pesos nos compramos el casco más económico, pero solo para cumplir con el objetivo para evadir multas, ¿no? De no tener una infracción de tránsito, ¿no? Pero no pensamos en la utilidad real de estos equipos de protección, ¿no? Sí, claro. De hecho, yo tuve la desafortunada situación de, pues bueno, es creo irresponsabilidad, imprudencia, de sufrir un accidente en motocicleta. Sufrí un accidente hace un par de años. Y justamente no tenía el casco, y pues bueno, estaba en estado inconveniente, ¿no? Entonces caí en coma unos días, y justamente los que mencionaba, ¿no? Los casos que mencionaba, pérdida de memoria, no me acordaba de unos días antes ni como 2 meses después. O sea, tenía yo imágenes de las cosas que estaba yo, tenía una imagen de que estaba en el hospital, pero tengo fotos y no recuerdo haber sacado las fotos, no recuerdo qué decía yo ahí, no, o sea, la pérdida de memoria, ¿no? Claro. Y justamente pues el caminar, ¿no? Entonces no podía caminar bien, no, antes nadaba yo, podía nadar, y ahora ya no puedo nadar muy bien. Entonces todo este tipo de cosas, pues igual la gente pensaba que pues iba a quedar yo mal, ¿no? Que va a quedar malito porque el accidente, pero sin embargo a lo largo de los años pues me fui recuperando, ¿no? Ya ahorita estoy pues a un 98%, pero sí. Claro. Sí, desafortunadamente también el problema con los accidentes viales o los pacientes que atendemos, que la gran mayoría son por accidentes viales o una caída o que chocaron o las agresiones por terceros, que alguien le pegó, cosas de ese tipo, siempre van asociados con algún tipo de secuela, ¿no? Y muchas de las más comunes, pues es estas, ¿no? De que van asociadas con defectos en la memoria, el no poder tener un movimiento coordinado, que eso va mejorando con el paso del tiempo y puede llegar a ser imperceptible, pero algunos pacientes tienen secuelas que son permanentes, ¿no? Y otro problema también radicado en esto es que la mayoría de estos pacientes están en edad productiva, ¿no? Y a veces pierden esta capacidad de poder seguir laborando de manera normal, ¿no? Sí, claro. Y eso pues, a veces se repercute en la calidad de vida de
no solo de la persona que sufre el accidente, sino de toda su familia, ¿no? Claro, en este caso pues sí, yo tuve que acudir a un profesional y muchas personas que sufren algún accidente o que tienen alguna sintomatología muy grave, pues acuden. Pero, ¿cuándo es que debemos acudir a una consulta, por ejemplo, con un neurocirujano? Bueno, hay situaciones que hacen que vea uno al cirujano directo a su consulta, pero el método habitual es que tuviéramos un sistema de salud bien estructurado, Sí, en claro. el aspecto de que las unidades de primer contacto, que serían los centros de salud, o en el caso de Teciutlán, el CESA, los médicos de primer contacto, los médicos generales, identificaran los síntomas que pudieran estar relacionados con una enfermedad neurológica, y enviarlos con el especialista, ¿sí? Eso sería lo ideal, ¿no? Ujú. A veces, pues como pacientes o cuando tenemos esa necesidad o esa urgencia de ver al especialista, que es una cultura común de que no, ya no voy con el médico general, mejor voy a buscar un especialista. ¿Cuáles serían los motivos? Habitualmente, pues sí, los síntomas suelen ser graves, ¿no? Una, pues que dejó de mover alguna extremidad, que camina mal, Claro. que presenta convulsiones, que tiene dolor de cabeza, pero los dolores de cabeza son estos que no se mejoran aún con los medicamentos analgésicos, o las personas que padecen de dolores de cabeza y cambió el estilo del dolor de cabeza, ¿no? Se modificó, diría uno, no es el mismo dolor de cabeza que me da siempre, Okay. cambia. La presencia de crisis convulsivas, o trastornos en la personalidad. A veces el paciente no es el que lo identifica, sino los familiares, ¿no? De que, no, es que no se comportaba así, no hacía esto, o tiene actitudes inapropiadas, es algo diferente y que fue repentino, ¿no? Porque Claro. a veces nos han llegado a consultar con adultos mayores que tienen cambios en su personalidad o en sus formas de andar, pero son por enfermedades degenerativas y que, bueno, no tienen la posibilidad terapéutica con un procedimiento quirúrgico, ¿no? Más bien son como síntomas agudos, de repente, son cosas que pasan de repente, que esos serían como los móviles más importantes para acudir directamente con el especialista. Claro, ahorita que mencionaba estos trastornos luego de la personalidad, ¿qué tanto tiene que ver o qué tanto se involucra lo que es la psicocirugía? La psicocirugía, bueno, es un área de la neurocirugía funcional, que así se llama la rama de la neurocirugía, es otros 2 añitos de especialización. Okay. En el cual solo en México se hacen algunos centros de alta especialidad, como el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, el Hospital del Siglo XXI, el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, en el cual tratan pues enfermedades muy específicas que pudieran tener una mejoría o en algunos casos hasta una curación a través de una intervención quirúrgica muy localizada en el cerebro. Claro. Algunos de los casos en los que tuvimos la suerte de participar o de ser observadores en el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, pues hubo procedimientos que se manejaron para la obesidad, para la anorexia. ¿Sí? ¿Cómo es que en este caso hacen una cirugía para la obesidad? O sea, ¿cómo es? ¿Qué es lo que en este caso, que yo recuerdo y que participamos de alguna manera, es que se hace una lesión o se estimula una región específica del cerebro. En este caso se buscaba estimular el centro de la saciedad. Okay. ¿Sí? O sea, existe las personas que se dedican a esto de la cirugía funcional. Hay un área que se llama estereotaxia, en el cual tienen como un mapa del cerebro, pero casi de milímetro por milímetro, y qué hace cada milímetro del cerebro, qué función
tiene. Entonces, eso es a lo que ellos le llaman blancos estereotácticos, ¿no? Que es en ese milímetro, si le doy una descarga eléctrica, ¿qué va a hacer ese cerebro? Okay. Y obviamente pues va a depender de la intensidad, la frecuencia, el voltaje que le pongan a ese pedacito de cerebro, va a ser el cambio o la función, la reacción que va a tener ese paciente. Okay. Entonces, en algunos casos es o dañas ese pedacito para que deje de estar hiperfuncionando, o lo recuperas, o lo estimulas para que funcione un poco más. De hecho, es parecido a, por ejemplo, en la cirugía estereotáctica, también hacen la cirugía para movimientos anormales. El más común y el más exitoso de los pacientes bien seleccionados es la enfermedad de Parkinson. Okay. ¿Sí? Ponen un electrodo en una parte muy específica del cerebro y ese electrodo estimula y ayuda al control del movimiento de estos pacientes o les quita la rigidez. Okay. Sí, estaba yo investigando también un poco sobre las cirugías a cráneo abierto cuando el paciente está despierto. ¿Cómo es este proceso? Muy bien. Ese es otra área de la neurocirugía que tiene que ver también con la neurocirugía funcional. Okay. Tiene que ver con los cánones de la cirugía, pues en el aspecto de dañar las funciones lo menos posible. Por eso las cirugías con paciente despierto son para quitar la lesión que tienen en el cerebro sin dañar otra función del cerebro. La experiencia que personalmente tuve, yo la tuve cuando fui a rotar al Instituto Nacional de Cancerología. Okay. Con el doctor Herbert Reyes y su colaborador, el doctor Alejandro Sosa, quienes tenían un programa de cirugía con paciente despierto en pacientes que tenían metástasis cerebrales de cáncer de mama o de cáncer de próstata, que tenían metástasis cerebrales por una larga evolución de la enfermedad oncológica. Okay. Y pues participamos en algunas cirugías con muy buenos resultados. ¿Por qué? Porque se retiraba la lesión con no dañar las funciones, sobre todo las funciones motoras, ¿no? O sea, de poder mover una mano, de poder hablar correctamente. ¿Y cómo es el hecho de tener a un paciente despierto en plena cirugía? O sea, ¿realmente él está consciente de que tiene la cabeza abierta o a qué nivel? Pues es que como es una preparación, digamos, es todo un ritual que nos lleva varias semanas preparar al paciente y todo esto, pues finalmente también aquí quienes intervienen de manera importante pues es el manejo anestésico del paciente, porque pues se duerme en la piel, porque primero pues que se prepara la cirugía y todo, se duerme inicialmente al paciente para poder cortar el hueso, cortar la piel, cortar piel, hueso y exponer la región del cerebro donde se va a trabajar, y ya que está expuesto se despierta al paciente. Para que él nos vaya guiando cuando va uno manipulando el tumor. ¿Cómo es que los guía? Pues le preguntamos directamente. Ajá. O sea, alguien está con él enfrente de él, mientras los cirujanos están aquí atrás. ¿Qué es lo que le preguntan, por ejemplo? Por ejemplo, les preguntamos, ¿no? De cómo se llama, dónde estamos. O sea, dependiendo de la región donde esté la lesión. Mueve la mano. Ajá. Dependiendo del sitio donde esté la lesión, pues es la función que puede estar afectada, ¿no? Lo más común es que sea en lugares que tienen que ver con el movimiento, entonces le pedimos que abra la mano, que la cierre, que haga oposición de los dedos, ¿no? Porque esa es una de las funciones más precisas de nuestro cerebro, el hacer la oposición del pulgar, que sería como una de las funciones motoras más complejas, y hablar, ¿no? A veces vamos ahí quitando el tumor, le va uno quitando y mueva la mano, la mueve, ¿no? Y le quitas otro cachito, a ver, mueva su mano, y no la puede mover, ahí te detienes, ahí le paras. Pero ya no puede regresar el cachito ni nada, o sea, ya... No, ya no se puede, pero a veces cuando vas estimulando, porque también a veces vamos estimulando, para ir marcando el lugar donde podemos
trabajar. Como haciendo pequeñas pruebas para ver si... Para ver hasta dónde podemos llegar y quitar tejido. En la neurocirugía no es igual que en la cirugía oncológica, que por ejemplo, cuando tenemos un tumor del hígado, la conducta normal del cirujano oncólogo es: quito el tumor y le quito un pedazo de tejido sano para tener un mayor rango de seguridad de que quite que no se va a expandir o que de que quite todo el tumor. Claro. Que ellos les dicen bordes sanos o bordes libres de enfermedad. Nosotros no podemos hacer eso en neurocirugía de pues quítale otro centímetro de cerebro, ¿no? Porque no dañamos una función importante, ¿no? Entonces, muchas veces los tumores no se pueden quitar al 100%, por eso tenemos que ayudarnos de otras herramientas como la radioterapia, la quimioterapia en los casos seleccionados, ¿no? Por eso a veces también el manejo de los pacientes que tienen tumores cerebrales es muy complejo. Sí, escuchaba también sobre este tipo de operaciones a cráneo abierto y el paciente despierto, en la cual el cirujano presionaba ciertas partes o ciertos movimientos en el cerebro y el paciente sentía unas partes del cuerpo. Por ejemplo, le presionaban una parte y él sentía que era su mano, o sea, le presionaban una parte del cerebro y él sentía que le estaban presionando la mano, o una parte del cerebro y sentía que le estaban presionando el pie. No sé si ahí tenga que ver todo lo que es pues la conexión de nuestro cerebro, que es quien manipula. Claro, realmente eso es lo que se hace un mapeo cerebral directo. ¿Sí? Eso es por ejemplo, en la cirugía de epilepsia se puede mapear el cerebro con un par de electrodos. Y van mapeando el tejido cerebral, la función eléctrica del cerebro, pero de forma directa, ¿no? Entonces también es otra parte importante del trabajo del neurocirujano, pero realmente estas ya son áreas de alta especialidad, ¿no? Que requieren de más años de entrenamiento. ¿Como cuántos años de entrenamiento diría que requiere un neurocirujano? Que, bueno, al final del día nunca terminas de prepararte, ¿no? Porque existen bastantes, pero uno de los más preparados, no sé, un ejemplo. Pues es que se va ampliando, ¿no? O sea, dependiendo de hasta dónde quieres llegar, te puedes... Sí, no hay límite, digamos. No hay un límite, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando te empiezas a encajonar, ¿no? De alguna manera también empiezas a limitar tu conocimiento. Mientras más especializado estés, más limitado estás, porque solo conoces un pequeño fragmento de todo, ¿no? Claro. Entonces, por ejemplo, está la neurocirugía. A veces les digo, yo soy neurocirujano general, ¿no? Digámoslo de alguna manera, pero ya luego vienen las altas especialidades, que está la neurocirugía funcional, la neurocirugía estereotáctica, la neurocirugía pediátrica, neurocirugía de columna, neurocirugía oncológica, neurocirugía cerebrovascular. Entonces hay áreas ya cada vez más específicas, ¿no? Por ejemplo, en cerebrovascular ya también está dividida en endovascular y vascular normal o cirugía abierta, ¿no? En columna, columna de mínima invasión, hay neurocirugía endoscópica, ¿no? Que son otros años de formación y de estar ahí constantemente haciendo esto, ¿no? Claro, escuchaba sobre la diferencia de un cerebro, ¿no? De qué tan parecidos son todos los cerebros. En este caso, por ejemplo, de hombres y mujeres, son totalmente iguales. Sí, de hecho, no tiene mucho que ver que el tamaño o que si alguna característica en especial. Realmente la función del cerebro es exactamente igual. ¿Qué influye en las diferencias reales? Pues realmente es el ambiente, ¿no? Digamos que el ambiente, vamos a dividirlo en varias partes, ¿no? El ambiente pues empieza desde tu familia, cómo te estimule, cómo te eduquen, pues desde que eres pequeño, ¿no? Sí, por contexto, la educación. Sí, desde cómo te enseñaron a caminar o todo eso, ¿no? Lo que llaman actualmente la estimulación temprana, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el IQ, que es una forma de medida en cual pues se mide la inteligencia, ¿qué tanto tiene que ver o de cierto entre una persona que es más inteligente
a una persona que por el IQ es menos inteligente, pero pues el cerebro es el mismo, ¿no? ¿Qué Sí. tanto tiene que ver? El IQ pues solamente es un referente, ¿no? Claro, una escala de medición. Una escala de medición, ¿no? Porque muchos lo relacionan con el nivel educativo y no tiene nada que ver, ¿no? La inteligencia es solo la habilidad de resolver problemas, ¿no? Ya depende de la educación qué tantas herramientas tenemos para resolver problemas. Entonces, ¿no? todos los seres humanos tenemos la misma, biológicamente, la misma formación que es el cerebro. Exacto, la misma capacidad va a depender de todos estos factores, desde cómo nos educan desde pequeños, el ambiente en que nos desenvolvemos. Obviamente también hay otros factores, ¿no? Como la nutrición, Claro. El acceso a la educación, o sea, todo lo que nos exponemos todos los días, ¿no? No es lo mismo pues nuestras personas que viven en el campo, que tienen una inteligencia diferente a las personas que viven en la ciudad. Claro. Sí, las ¿no? inteligencias múltiples, ¿no? La inteligencia natural, la inteligencia... que las matemáticas, que las visuales, lectura, todo este auditiva. tipo, todos tenemos las mismas capacidades, nada más dependiendo del ambiente en que nos desarrollamos, va a ser qué va a ser más representativo, nada más.